sonido interviene en la construcción de sentido? ¿Qué sentidos construye el sonido? ¿Es la audición un dispositivo de lectura? Si la voz es intervenida, ¿se mantiene como hilo conductor de las palabras o se pone a operar de distinto modo? ¿Leemos la voz? ¿Cómo relacionamos voz y texto? Si vivimos totalmente atravesados por la técnica, ¿por qué la escena de lectura de poesía iba a ser un espacio a resguardo de este estado técnico en el que estamos? ¿Cómo se puede procesar un texto aplicándole otras tecnologías distintas a la escritura? Si los textos no están sobre el soporte de la página, sino sobre uno sonoro, ¿cómo este nuevo soporte permite jugar con los órdenes del discurso, sus propiedades y propietarios, su organización, consecución o diacronía? ¿Lo que ves es lo que escuchás? ¿Cómo se relacionan luces, imágenes y voces? ¿Cómo generar nuevas lógicas de escucha en el contexto de polución sonora en el que vivimos? O, si nos invade el silencio, ¿cómo queremos habitarlo? Procesores de Textos es un ciclo de lecturas intervenidas procesadas en vivo que comenzó en 2017. Cada encuentro convocó a poetas y artistas sonoros o visuales a trabajar en conjunto. El objetivo en un comienzo fue el de indagar la materialidad sonora de la voz y hackear la escena de la lectura de poesía que de modo monolítico se venía cerrando sobre la persona que lee. El ciclo se propuso partir de otra base, que la lectura es una práctica de producción colectiva. Las múltiples dimensiones textuales que se activan es tanto por la incorporación de materiales de distintos soportes, además de textos, sonoridades, composiciones musicales, audios, imágenes, videos, luces o dibujos, como también por implicar a otras personas en la escena y en la elaboración de esos materiales. Después hablamos del poema. La intervención es mutua. La poeta, como efecto de la ejecución del artista sonora, va operando sobre sus propios textos, mediante pausas, énfasis, velocidades, mientras que la artista sonora hace eco de esas modulaciones de la voz y modifica su toque. El amor es... ¿Qué pasa si vamos a analizar los casos concretos? ¿Qué sucedió en los encuentros del ciclo? ¿Cómo se fue generando y reinventando la forma de lectura intervenida? Todas las fechas fueron muy diferentes. Los artistas diseñaron las intervenciones eligiendo y focalizando distintos materiales. Entonces, destaquemos algunas decisiones que tomaron y los elementos con que se fueron componiendo las prácticas sonoras y o visuales que hoy arman la serie de procesadores. En el caso de la realización de Tomás Fadel y Jorge Crowe, además de indagar en diferentes inflexiones de la voz, subtonos, murmullos, acentuaciones, por medio del montaje entre poesía, voz y sonoridades, los artistas diseñaron reapropiaciones de la tradición y distorsiones significativas. En un caso, la lectura del poema El amenazado de Borges, acompañado por ritmos, grooves y samples, lo hace retornar como techno y como rap. En otro caso, un fragmento de Verme de Leonidas Lamborghini es recitado con un tono monocorde e intervenido con distorsiones que construyen una voz que parece levantarse de la tierra. En el desgranado de la voz y la rotura que provoca el uso del filtro de distorsión, se inscribe la poética de Lamborghini de trabajar con lo roto, de ubicar el ruido de lo roto en el corazón del lenguaje. A esta decisión se suman los sintetizadores. Al componer por medio de recortes de frecuencias y loops, recuperan y destacan el fragmento y la repetición del texto de Leónidas, a su vez una repetición distorsionada, en tanto es reescritura de una sextina del Martín Fierro. Además, incorporan razós de dos poetas provenzales. Es decir, eligen entrar a su versión de lectura intervenida con una cita al siglo XII. Así,
arman y se inscriben en la serie del poeta provenzal, de aquel que hacía sus textos solo para ser cantados, esto es, que su único soporte era el sonoro y que su única recepción era la escucha. Y a lo largo de su lectura intervenida van reelaborando la figura del trovador como rapero, y el entorno natural de pájaros es reemplazado por un entorno tecnológico de síntesis de frecuencias. Y llegaron a pensar. Paula Peiseré y Paula Trama hicieron otro trabajo utilizando voces, melodías, trazos y objetos como un recipiente con mangos del que brotaba humo. La lectura de ellas fue presentada como una opereta, la opereta de los 3 mangos. Entonces, como en la de Fadel y Crowe, también había una elección, desde el comienzo, de dialogar con una forma y una tradición, en este caso del siglo XIX, que monta lectura, canto, música y performance. La apuesta central de esta pieza fue transformar a la lectura intervenida en una cámara de ecos. La melodía hace eco de la voz, una voz hace eco de la otra, el dibujo hace eco del verso, ya que parece ser el dibujo intervenido de un trueno, un rayo o un hongo. En la puesta de los objetos y las luces, el eco deviene juego de sombras. La pieza, en la que también hay ecos del expresionismo, es una opereta, el eco torcido de una ópera, y el humor destaca esa tensión. Es una ópera sobre una fruta verde. Una fruta nueva de verdísimo color, cosa común y artificial. Este procedimiento aflora al final, cuando el eco hace estallar al yo como propiedad individual y este se multiplica. El yo de la lectura y el del canto, el yo de Paula y el de Paula, y finalmente el verso soy yo aparece bajo una forma coral. Es un yo coral. En otro de los encuentros, la elección fue trabajar con la plasticidad del sonido para componer un onirismo mántrico lisérgico frecuencial, como hicieron Manuela Suárez y Ernesto Romero. ¿Cuál es el lenguaje en el que hablan las partículas en un océano corporal sin nombre? ¿Cómo se comunica una espora recién multiplicada con su compañera anterior? ¿Será mediante pequeñas diferencias de velocidades de frecuencias? ¿Son los sonidos que produce el sintetizador modular los diálogos de los personajes partículas y personajes esporas de la novela de Manuela? Es un relato sobre una intervención y la lectura funcionó así. El lenguaje se va dejando tomar por ese otro lenguaje de la síntesis. Las noches que soñaba con claveles rojos. Por otra parte, el trabajo con intervenciones visuales no fue ni con formas ni con imágenes, sino con haces de luz. En la lectura, las presencias lumínicas entran y salen de escena como personajes que señalan coloraturas, temperaturas, que hacen comentarios sobre los textos y destacan zonas de intensidad de los poemas, que son muy precisos en las imágenes que construyen. En este sentido, fue acertada la elección de abordar la visualidad desde sus componentes concretos, haces de luz. Cultural en Flores. Quedamos en que no te lo diríamos. Todos guardamos una llase. En el caso de Mariano Dor, con el dúo Los Plantes, la elección fue activar un agenciamiento maquínico que extraña la lectura de múltiples maneras. Por ejemplo, las pausas aleatorias alteran la sintaxis de las oraciones y el ritmo parece horadar el sentido de lo escrito. A la intervención sonora que proviene de los sintetizadores se suma la intervención deliberada por el software de dictado, que además pone en tensión el tono testimonial autobiográfico que tiene el texto. En la primera lectura, al alterar la diacronía del discurso por medio del montaje y las repeticiones, pretendíamos inscribir en la forma sonora lo que el poema manifestaba.
el presente como clivaje entre pasados y futuros, una apertura entre ya pasados y futuros por venir. Porque a lo largo de todos estos años escuché el sonido del futuro. Todos estos años del futuro. La voz está en el corazón. El sonido también manifiesta una potencia, el poder de una voz que deja de defender su individualismo y de limitar lo propio y se aúna a muchas otras voces y entrelaza muchos otros cuerpos y grita y dice y desea y manifiesta. Si la voz puede ser una voz colectiva, el campo de lo sonoro es un modo de estar en vibración con, de vibrar y habitar una época juntos, porque la resonancia es una membrana abierta y permeable. Alguien más siempre puede unirse. Así, el sonido puede ser también nuestro territorio desde el cual ponemos en cuestión toda la tierra.